J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, criticó duramente una nueva ley de Escocia que califica como crimen de odio el dudar de la identidad autopercibida de una persona. La escritora respondió diciendo textualmente: no son mujeres en absoluto, sino hombres hasta el último de ellos. Quédate que te cuento de qué se trata esta ley. Voy a explicar por qué son peligrosísimas estas leyes que a cualquier cosa le llaman crimen de odio. Y por último veremos qué fue lo que le respondió la autora de Harry Potter al gobierno de Escocia. Escocia acaba de aprobar una ley que penaliza incitar el odio por cuestiones de identidad de género. Y con mucha ironía, la escritora escocesa J.K. Rowling criticó fuertemente la nueva legislación de su país y hasta pidió que la arresten. Esto fue lo que dijo literalmente por Twitter cuando salió publicada esta ley. Actualmente estoy fuera del país, pero si lo que he escrito aquí constituye un delito según los términos de la nueva ley, espero que me detengan cuando regrese a la cuna de la ilustración escocesa. La escritora criticó con mucho sentido a la legislación, ya que considera que socava los derechos de las mujeres y afecta la libertad de expresión. Hay más problemas que los voy a mencionar en este video, pero ¿de qué se trata esta ley y por qué es tan peligrosa? Escocia acaba de aprobar una ley que penaliza incitar el odio hacia diferentes minorías, entre ellas la identidad de género. Esta ley es conocida como la Ley de Delitos de Odio y Orden Público, una resolución promulgada por el Parlamento escocés que busca extender la legislación existente sobre delitos de odio para ahora penalizar cualquier crítica a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Inmediatamente que se promulgó esta ley, Siobhaya Brown, quien es la ministra de Seguridad Comunitaria de Escocia, anunció a los medios que dirigirse a alguien con otro género en el mundo online podría conducir a una investigación policial e invitó a la población a comenzar a denunciar a aquellos que no se apeguen a esta ley. Rowling, la escritora de Harry Potter, señaló inmediatamente que la ambigüedad del texto de la ley facilitará que haya un aluvión de denuncias injustificadas por supuestos crímenes de odio y lamentó que esta ley no proteja a las mujeres que sí padecen violencia y situaciones de abuso. De hecho, como ella lo demostró en Twitter, esta ley viene a proteger simplemente a hombres que se autoperciben como mujeres. Recordemos que Rowling de hecho fue víctima de violencia doméstica y hace en Escocia una gran campaña para que haya albergues exclusivos para mujeres donde no puedan entrar hombres que se autoperciban como mujeres. Ella opinó que esta ley está muy expuesta al abuso por parte de activistas que desean silenciar a quienes defienden puntos de vista distintos a lo que se busca imponer. Humza Yousaf, el primer ministro de Escocia e hijo de inmigrantes pakistaníes, rechazó las críticas a la nueva ley de odio como provenientes de la extrema derecha, dijo él. Eso es culpa de la extrema derecha que la gente ahora está confundida con esta ley. Pero la realidad es que las críticas son certeras. A partir de esta semana, los escoceses pueden ser criminalizados en su propia casa si se descubre que han hecho comentarios negando la identidad de género o si provocan odio, sea lo que esto signifique, algo totalmente ambiguo. Además, las obras de teatro y los eventos de humor de stand-up tampoco están libres de condena, ya que cualquier cosa que los miembros del público consideren ilegal o que los haya ofendido puede ser denunciado a la policía, que ha dicho que investigará todas y cada una de las denuncias que lleguen. Varias figuras destacadas y conocidas se han pronunciado en contra de la ley debido a los efectos paralizadores que tendrá sobre la libertad de expresión en el país. Y aquí viene la cuestión de lo peligroso de estas leyes que se las llama en algunos países crímenes de odio, de violencia simbólica, de negacionismo, por ejemplo, en otras legislaciones. El objetivo de estas leyes no es castigar un crimen real y objetivo, sino silenciar a quien no piensa según el nuevo dogma progresista que se busca imponer. Entonces, esto quiero que quede claro, no se trata principalmente de que estas leyes sean un ataque a la libertad
libertad de expresión. Sí, sí lo son. Y toda la gente cuando surgen estas leyes inmediatamente saca el tema de la libertad de expresión. Pero hay un problema mucho más profundo que eso. Y esto es lo que yo quiero que entendamos todos juntos. Es algo mucho más profundo que una cuestión de libertad de expresión. Y les voy a mencionar dos problemas fundamentales o principales y ahí van a entender por qué digo esto. El primer problema, ¿en qué radica? En que estas leyes atacan el sentido común que nos dice que tenemos que aceptar la realidad objetiva tal como es. No puedo, por ejemplo, yo cambiar la historia para poder acomodarla a mi relato, como hacen los comunistas en Argentina que inventaron el número de 30.000 desaparecidos por una cuestión simbólica, para notar que lo que hicieron los militares fueron mal. Entonces inventemos 30.000 desaparecidos y ahora buscan penalizar a quien no acepte ese número simbólico, que ellos mismos han dicho que es un número simbólico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cuestiones de identidad de género. Si una persona de manera imaginaria se autopercibe como un dinosaurio y yo no acepto eso porque de fondo hay un problema de percepción en esa persona, hay un problema psicopatológico, el gobierno no puede venir y condenarme por violencia simbólica, por negarle la identidad autopercibida a esa persona. Este es un problema mucho más fundamental que una cuestión meramente de libertad de expresión. Y en segundo lugar, hay otro problema fundamental, mucho más importante todavía que la libertad de expresión, y es que el problema radica en que una vez que se instaura en la legislación la figura de crimen de odio, absolutamente cualquier cosa puede ser interpretada como crimen de odio. Ese es el problema, porque en la definición de crimen de odio, y aquí viene la cuestión, lo objetivo se subvierte. En todo crimen yo tengo que fundamentar una acusación en algo objetivo. Por ejemplo, ocurre un crimen y la policía no se puede guiar simplemente por lo que percibió una persona, por lo que dijo uno o lo que dijo otro. Lo tiene que tratar de sustentar en una corte, en un juicio, con pruebas objetivas, con indicios de lo que ocurrió ahí, con cuestiones que se pueden comprobar con un método científico, que eso es lo que hace, por ejemplo, la ciencia forense. Entonces, lo que ocurre con los crímenes de odio es totalmente distinto porque ya se subvierte lo objetivo y lo subjetivo. La objetividad del crimen de odio ahora es lo subjetivo, ¿no? Ya no es un hecho mismo el punto de partida, sino lo que la persona víctima sienta dentro de sí. Entonces, cualquier actitud puede ser un crimen en tanto y cuanto la persona que se victimice lo diga. Y el criticar a alguien, por ejemplo, yo critico a una persona, va a ser construido como un crimen de odio por la parte afectada. El ridiculizar a alguien va a ser considerado como un crimen de odio, especialmente cuando uno ridiculice una posición intelectual que no tiene sentido. Entonces, en Twitter, un progre dice una tontera, dice una estupidez, y yo ridiculizo esa posición demostrando que lo que dice no tiene sentido. Por ejemplo, ayer un profesor de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, me dijo que cuando nosotros defendemos la posición pro vida, lo que tendríamos que hacer como una consecuencia lógica de eso es no comer huevos, por ejemplo, ¿no? Porque eso es matar un embrión. ¿Se entiende? O sea, es una posición totalmente ideológica. Entonces, yo lo ridiculizo públicamente a ese profesor y eso, según esta nueva ley, puede ser un crimen de odio, porque él va a decir, uy, me atacaron la sensibilidad, me ridiculizaron públicamente. El sarcasmo, por ejemplo, va a ser un crimen de odio. Incluso el expresar un punto de vista distinto o alternativo puede ser considerado un crimen de odio. De hecho, aquí en Canadá y en Estados Unidos y en países como Inglaterra ya existen en muchas universidades lo que se llaman los espacios seguros, el safe space, espacios seguros donde no se puede expresar una opinión distinta so pena de cometer un crimen de odio contra el que no esté de acuerdo. Estos son los problemas fundamentales con estas leyes que le abren la puerta a algo tan ambiguo como la noción de crimen de odio y violencia simbólica. Rowling criticó duramente a la nueva ley escocesa y lo hizo con mucha ironía. De hecho, escribió un hilo en la red X donde contó 10 casos espeluznantes que nos alertan sobre el peligro de leyes como la identidad de género y aclarando cómo esta nueva ley de odio perjudicará seriamente a las mujeres escocesas. A todos estos ejemplos que Rowling usó para su argumentación, los acompañó con diversas fotos, las cuales en algunos tweets puntuales grafican el antes y el después en el cambio de sexo, como veremos a continuación. El primer caso que pone ahí es sobre la encantadora muchacha escocesa, dice Isla Bryson, que luego de caer en prisión por violación
encontró su verdadero y auténtico yo femenino justo antes de que a este hombre lo sentencien. Rowling aquí lo que hace irónicamente dice que el equivocarse de género es un crimen, así que por favor respeten su nuevo pronombre femenino y agrega, de hecho me gustan tus calzas, haciendo referencia a ese notorio bulto que no corresponde con la figura femenina. El segundo caso que menciona en el tweet es el de la frágil flor Katie Dolatovsky, enviada a un hombre que fue enviado a una prisión de mujeres para estar protegida de hombres violentos y depredadores. A diferencia obviamente de Katie, la niña de 10 años que fue agredida sexualmente por este individuo en un baño público de mujeres. El tercer caso es el de Samantha Norris. Sí, a mí también me causó repulsión verle la cara a este y perdón por el crimen de odio, ¿no? Pero es importante poner la imagen de este tipo para entender la locura de la nueva ley escocesa. Criticar a este hombre es un crimen de odio. Pero veamos lo que dice irónicamente Rowling. Samantha Norris fue absuelta de exponer su a 2 niñas de 11 años, pero desgraciadamente luego condenada por posesión de 16.000 imágenes de niños violados y agredidos sexualmente. Sea lo que sea, dice Rowling irónicamente, Samantha es una señorita para mí, ¿no? Para no caer en ese crimen de odio, dice, miren, yo estoy denunciando a este tipo, pero para mí es una señorita, ¿no? El cuarto caso es sobre la mujer escocesa y carnicera Amy George, que secuestró a una niña de 11 años mientras este tipo estaba vestido con ropa femenina. Y dice, no tengo ni idea de por qué se mencionó esto, que estaba vestido con ropa femenina en el tribunal. Por supuesto, si llevaba ropa de mujer, es una mujer. Amy se llevó a la casa a la niña y abusó sexualmente de ella durante un periodo de 27 horas. Pero claro, como es una mujer, no es crimen, porque solamente los hombres cometen crímenes. El quinto caso es sobre un hombre que, habiendo fracasado en la división masculina, seguramente tenía las patas de madera, se pasó a la femenina. Irónicamente, Rowling concede que no todos son ¿no es cierto?, seriales. Y dice así, pero la mayoría de las mujeres no son hackers ni delincuentes sexuales, así que hablemos de modelos a seguir. Julia Valentino, de rojo, quería jugar en el equipo femenino por hermandad, validación y visibilidad política. Naturalmente, le dieron el lugar de una aburrida chica cisgénero. Viva la inclusión, dice irónicamente. Y continúa con 5 casos más de hombres autopercibidos mujer para terminar con esta interesante reflexión que la voy a compartir con todos ustedes porque realmente me pareció muy interesante lo que dice ella. Al aprobar la ley de delitos de odio de Escocia, los legisladores escoceses parecen haber otorgado mayor valor a los sentimientos de los hombres que interpretan su idea de la femineidad, por más misoginia u oportunista que sea, que a los derechos y libertades de las mujeres y las niñas reales. La nueva legislación está ampliamente abierta a abusos por parte de activistas que desean silenciar a aquellos que hablamos sobre los peligros de eliminar los espacios de mujeres y niñas de un solo sexo. Las tonterías de datos sobre delitos de agresiones violentas y sexuales cometidas por hombres que se registran como delitos femeninos. Atentos con esto. En Escocia han subido los números y las estadísticas de delitos sexuales por parte de mujeres, pero cuando uno se pone a investigar, en realidad son todos estos tipos violadores que luego cuando van a juicio se autoperciben como mujeres y se notan como delitos sexuales por parte de mujeres. Entonces dice ella, esto es una tontería realmente lo que está pasando. Luego sigue la grotesca injusticia de permitir que los hombres compitan en deportes femeninos, la injusticia de los trabajos de las mujeres, los honores y las oportunidades que se roban los hombres identificados como trans y la realidad e inmutabilidad del sexo biológico. Es decir, que se condene, que uno afirme la inmutabilidad del sexo biológico. Y continúa así. Desde hace varios años, las mujeres escocesas han sido presionadas por su gobierno y miembros de la fuerza policial para que nieguen la evidencia de sus ojos y oídos, repudien los hechos biológicos y adopten un concepto neorreligioso de género, que es indemostrable e inestable, es un género fluido, ¿no?, que nadie puede probar que existe. La redefinición de mujer, que incluye a todo hombre que se declare a sí mismo como tal, ya ha tenido graves consecuencias para
para los derechos y la seguridad de las mujeres y las niñas de Escocia, con el impacto más fuerte sufrido, como siempre, por las más vulnerables, incluidas las prisioneras y las sobrevivientes de violación. Y continúa: es imposible describir o abordar con precisión la realidad de la violencia y la violencia sexual contra mujeres y las niñas, o abordar el actual ataque contra los derechos de las mujeres y las niñas, a menos que nos permita llamar hombre a un hombre. Es decir, en tanto y en cuanto no podamos llamarle hombre a un hombre, no tiene sentido tratar de proteger a la mujer contra la violencia. No, tanto que se llenan la boca los gobiernos, las Naciones Unidas, en protejamos a las mujeres, empoderemos a las niñas, cuando hoy ni siquiera sabemos lo que es una niña o una mujer según estas definiciones. Y dice ella: la libertad de expresión y de creencias está llegando a su fin en Escocia si la descripción exacta del sexo biológico se considera criminal. Actualmente, dice ella, estoy fuera del país, pero si lo que he escrito aquí califica como delito bajo los términos de la nueva ley, espero ser arrestada cuando regrese al lugar del nacimiento de la Ilustración escocesa. Realmente impecable, y mis felicitaciones a Rowling por estar dispuesta a ir a la cárcel antes que mentir y negar la realidad. Quiero terminar con una frase de Chesterton, una frase magistral, un párrafo magistral, quien una vez había dicho que iba a llegar el momento de desenvainar la espada para demostrar que el pasto es verde. Y quiero compartir con ustedes un párrafo impresionante realmente de este libro llamado Herejías, un libro que Chesterton publicó en el año 1905, y dice aquí lo siguiente: las verdades se convierten en dogmas en el instante en que se disputan. Así, todo hombre que profiere una duda define una religión. Esto es interesantísimo. Cuando alguien profiere una duda, como esa duda es duda, la tiene que imponer como si fuese una religión. Estamos ante una neorreligión, lo que decía Rowling, lo mismo. Las verdades se convierten en dogmas en el instante en que se disputan. Y dice: y el escepticismo de nuestro tiempo no destruye realmente las creencias, más bien las crea. ¿No? Hoy está lleno de ateos, pero curiosamente son ateos y son progres que no destruyen una fe, no destruyen al cristianismo, sino que se crean su propio dogma, su propia religión. Dice él: el escepticismo de nuestros días no destruye las creencias, más bien las crea, les da sus límites y su forma lisa y desafiante. La gran marcha de destrucción mental continuará. 1905 decía esto: la gran marcha de destrucción mental continuará. Todo será negado. Todo se convertirá en un credo. Es una posición razonable negar las piedras en la calle, pero será una religión afirmarlas. Esto es increíble. Es una posición razonable negar el objetivo, pero el afirmar lo objetivo, lo evidente, va a ser condenado. Es una tesis racional que todos estamos en un sueño. Será una cordura mística decir que todos estamos despiertos, ¿no? Es como decir, es una tesis racional decir que un hombre es una mujer, pero será una locura decir que un hombre es un hombre, ¿no? Se dibujarán espadas para demostrar que las hojas son verdes en el verano. Nos quedaremos defendiendo no solo las increíbles virtudes y cordura de la vida humana, sino algo más increíble aún: este enorme universo imposible que nos mira fijamente a la cara. Lucharemos por los prodigios visibles como si fueran invisibles. Veremos la hierba imposible y los cielos con un extraño coraje. Seremos de los que han visto y sin embargo han creído. Impresionante realmente Chesterton, y lo profético de este libro, totalmente recomendado. Herejías, así como el libro que lo continúa, que es Ortodoxia. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal, y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a suscribirte a mi página de Patreon, donde también podrás participar del club de lecturas, de todos los cursos y todos los talleres que ofrezco de manera gratuita para quienes apoyan mi trabajo. Muchas gracias.